Muchas gracias por su presencia acá. Quiero hablarles de inteligencia artificial, de lo que es real y lo que no es tan real. Y además de cómo podemos aprovechar esta nueva tecnología que realmente creo que va a revolucionar la forma en la que trabajamos y muchas otras formas en las que hacemos las cosas. ¿Listo? Quiero empezar mi presentación hoy con un amigo que siempre me acompaña a hacer este tipo de charlas. Él es un robot, se llama Pepper y desafortunadamente esta vez no lo pudimos traer a Panamá, pero hicimos un video de una entrevista que se le hizo en un canal de televisión hace unos días y él nos va a introducir al tema de la inteligencia artificial. Muy cerca, muy largo. Con el virus en la computadora. La inteligencia artificial es la imitación de la inteligencia humana mediante máquinas y programas. ¿Eres un producto de la inteligencia artificial? Claro que lo soy. Te veo, te escucho y te respondo usando inteligencia artificial. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de los seres humanos de sentir, ser conscientes de sí mismos y percibir el mundo que los rodea. Hola. Hola, soy un robot humanoide. Es un placer estar hoy con ustedes. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la imitación de la inteligencia humana mediante máquinas y programas. ¿Eres un producto de la inteligencia artificial? Claro que lo soy. Te veo, te escucho y te respondo usando inteligencia artificial. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de los seres humanos de sentir, ser conscientes de sí mismos y percibir el mundo que los rodea. Como ustedes ven, Pepper es un robot movido por inteligencia artificial. Él ve, me veía, me reconoce, me escucha
y también me responde a mis preguntas con inteligencia artificial. En la robótica es tal vez donde más se puede notar la enorme importancia que va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas. Aunque no hay muchos robots, este robot fue diseñado para estar en las casas ayudando a las personas mayores, para estar en los hospitales ayudando a los niños cuando tienen que ir a una cirugía, para muchas otras actividades de tipo humano. Sin embargo, no ha crecido tanto el uso como se esperaba, pero aquí hay una muestra de lo que puede hacer la inteligencia artificial en la robótica. Y él lo dijo muy claramente. Cuando se le preguntó qué era la inteligencia artificial, lo que manifestó es que era una imitación mediante máquinas y programas de la inteligencia humana. No olvidemos la palabra imitación, porque no se puede confundir la inteligencia humana con la inteligencia imitada por parte de robots o de programas de inteligencia artificial. Son dos cosas muy distintas y de verdad son diametralmente diferentes. La forma en la que el ser humano piensa, no hay a este momento un programa o un software que pueda realmente pensar. Este aparato que ustedes vieron no estaba pensando, solo está respondiendo de acuerdo con un entrenamiento previo a lo que yo le pregunté, pero él no sabe lo que está diciendo. Y lo mismo pasa con muchos de los sistemas de inteligencia artificial de los que hablaremos hoy. Realmente no hay pensamiento atrás. Lo que hay sencillamente es una imitación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como campo de estudio humano tiene un objetivo desde hace muchísimos años. El objetivo es desarrollar lo que se determina como inteligencia artificial general. Esto significa programas y software que son capaces de resolver cualquier problema que se le presente. Esto realmente no existe hoy en día y algunos piensan que no lo vamos a alcanzar ni en décadas, ni siquiera en cientos de años, y algunos se atreven a decir que nunca lo alcanzaremos. Es nueva la inteligencia artificial. Hoy en día, creo que no hay un día en el que la prensa, la radio, la televisión no nos hable de la inteligencia artificial y pareciera como que la inventaron ayer. No, la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial, la primera vez que se habló de algo similar a inteligencia artificial, lo hizo un matemático llamado Alan Turing. Para los que hayan visto la película El arte de la imitación, sabrán que Alan Turing fue el que descubrió el código Enigma con el que los aliados pudieron romper finalmente la codificación militar que usaba el ejército alemán. Y eso contribuyó tremendamente a la guerra. No nos dimos cuenta de eso hasta mucho tiempo después, porque durante muchos años lo que hizo Alan Turing fue información clasificada. Pero Alan Turing ya desde 1950 pensaba que si se le podía enseñar a una máquina, si la máquina podía aprender, iba a ser capaz de alcanzar la inteligencia artificial general alguna vez. El alcanzar la inteligencia artificial general es el objetivo del campo de estudio de la inteligencia artificial. Pero mientras se alcanza ese gran objetivo, hay muy buenos resultados de los que vamos a hablar hoy en día. En 1980, las máquinas aprendieron más de lo que ya habían aprendido mediante un mecanismo llamado aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo. El sueño de Alan Turing en 1980 empieza a alcanzarse porque se desarrollaron nuevos algoritmos que permitían enseñar a las máquinas, enseñarle lo que queríamos que aprendieran. Vean que solo 10 años después, en 1990, debido a que aparece Internet y nos digitalizamos fuertemente, el mundo entero empezó a poner en formato digital muchísima de la información que había estado tradicionalmente en papel o en la mente o en el pensamiento de las personas. Esa transformación, ese cambio tan importante en nuestra sociedad que creó tanta información adicional, fue fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, como veremos. Los grandes volúmenes de datos son sumamente importantes para entrenar la inteligencia artificial. Muy pocos datos sirven de muy poco. Si uno le presenta un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar una enfermedad mediante una radiografía,
y le presenta 7 o 10 radiografías, que son las que están en el libro de texto del médico, no sabrá realmente diferenciar entre una cosa y otra. Para que más o menos pueda determinar una enfermedad simple relativamente como la neumonía, es necesario alimentarlo con 10.000 radiografías de diferentes neumonías para que empiece más o menos a tener un comportamiento razonable en su predicción. Para el 2017, vean que pasaron en este caso 27 años en el que la inteligencia artificial prácticamente no destacó. No escuchábamos mucho de esto, solo de vez en cuando alguna película que nos hablaba del futuro de la inteligencia artificial y cómo las máquinas nos iban a destruir. Pero en el campo diario nuestro no veíamos nada como esto. En el 2017, un departamento de investigación de Google llamado Brain desarrolló un nuevo algoritmo para enseñar a las máquinas a aprender. Este algoritmo tiene el nombre Attention is all you need, que significa en español, atención es todo lo que usted necesita. Y básicamente es una forma distinta de enseñarle a las máquinas a aprender. Y fue tan revolucionario, que finalmente hemos alcanzado un sistema de inteligencia artificial que nos deja a muchos pero muy sorprendidos, que es ChatGPT. Ustedes lo deben haber oído, lo deben haber usado, y es la razón por la que se habla hoy en día tanto de inteligencia artificial, porque realmente parece que piensa, pareciera ser que razona, pareciera ser que es inteligente, pero nunca olviden que no sabe nada, solamente lo que hace es imitar nuestra inteligencia. Para el 2021, como les mencionaba, OpenAI, que es la empresa que desarrolla GPT, presenta una primera versión de lo que se denomina un modelo de lenguaje llamado GPT. Cuando le agregamos el chat es porque ellos pusieron al mundo la posibilidad de que lo pudiéramos interpelar mediante algo que conocemos bastante, que son los chats, porque lo que hacemos todo el tiempo con WhatsApp. Bueno, ChatGPT es la razón por la que hoy en día se está hablando tanto de inteligencia artificial y ha tomado un impulso enorme en el mundo. Una de las cosas importantísimas dentro del desarrollo de la inteligencia artificial es la posibilidad de aprender con grandes volúmenes de datos. Lo que sucede esencialmente es que antes de estos desarrollos tan importantes que hemos mencionado, los sistemas de inteligencia artificial se basaban en redes neuronales que llamamos de solo una capa, no eran redes neuronales profundas. Es a través de las redes neuronales que las máquinas aprenden. Es un poco fuera del alcance de esta charla hablar de redes neuronales, pero déjenme decirles que esencialmente son algoritmos de computadora que permiten simular el comportamiento de una neurona. El comportamiento de las neuronas, su física, lo que sucedía, su bioquímica, fue estudiada desde 1940. Y ya para más o menos los 50 había un modelo matemático para simular una neurona. Lo que se hizo en inteligencia artificial para hacerla avanzar es que se desarrollaron redes neuronales, algunas de ellas de una sola capa y las otras de capa profunda, que son muchas de las que han permitido el avance extraordinario de la inteligencia artificial hoy en día. El machine learning es la capacidad de las máquinas de aprender sin que les digamos mediante programación que aprendan. Ese es el gran éxito que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial, que las máquinas aprendieron solitas. Uno les enseña al principio unas cuantas cosas, les enseña las radiografías que tienen una neumonía y luego la máquina aprende a diagnosticar una neumonía a partir de una radiografía. Todos estamos hoy en día usando inteligencia artificial y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque, como les decía, hemos empezado a hablar de inteligencia artificial solo en los últimos meses o años, pero muchísimas de las aplicaciones que ustedes usan en sus teléfonos son movidas por inteligencia artificial. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un email y le dicen a su correo electrónico que seleccione aquellos que son correo basura, el email lo va a colocar en el correo basura en forma automática. Eso es inteligencia artificial. Si ustedes tuvieran, como vimos con Pepper, un dispositivo al que le hablan, la voz de ustedes se convierte en texto y esa conversión de voz en texto es inteligencia artificial. Cuando se hace una traducción, cuando ustedes en Google quieren enviar un correo en inglés y lo pasan de español a inglés, eso es inteligencia artificial también.
También lo tenemos en aplicaciones mucho más sofisticadas, que son los carros inteligentes de los que se ha oído hablar tanto últimamente. En esos, un conjunto de diferentes inteligencias artificiales convergen para hacer que el vehículo se maneje solo sin necesidad de un ser humano. Pero también cuando ustedes abren un teléfono y los reconoce, estamos usando inteligencia artificial. En estos dispositivos hay inteligencia artificial. Aquí la técnica de inteligencia artificial es speech to text. Básicamente la voz pasa a ser texto para que un sistema neuronal de redes neuronales procese el texto y les dé la respuesta. La respuesta es convertida de texto nuevamente a voz y ustedes lo escuchan cuando le hablan a Alexa, cuando le hablan a Google Home o a cualquiera de esos otros dispositivos que tenemos algunos en la casa. Y también cuando yo le hablé a Pepper. Cuando le hablé y le hice las preguntas, hizo la conversión primero de voz a texto y luego de texto con la respuesta a voz. Como les explicaba, Deep Learning no es más que Machine Learning, solo que más profundo. Esencialmente se le llama Deep Learning a cualquier tecnología en la que se usen redes neuronales profundas, es decir, de múltiples capas. Un ejemplo de esto es la visión por computadora, que fue lo que Pepper hizo cuando yo hablé con él. Él me reconoció y supo que era yo quien le estaba conversando. También cuando ustedes abren su teléfono para que los identifique sin necesidad de darles una clave, el teléfono los está reconociendo y está usando inteligencia artificial para saber que ustedes son ustedes. ¿Qué hace realmente un sistema de inteligencia artificial para descubrir que la imagen que tiene al frente es la imagen del dueño del teléfono? Bueno, es un proceso complejo, pero parte de hacer que los píxeles se conviertan en números. Cada una de las partes de su imagen, si ustedes la pudieran ver, está llena de miles y a veces millones de píxeles. Esos píxeles son información y se convierten en datos. Eso lo hace el sistema de inteligencia artificial. Y luego, mediante un proceso de aprendizaje, va agrupando esos píxeles en diferentes tonalidades y va armando pequeñas trazas. Luego, más profundamente, empieza a encontrar rasgos generales como una nariz, un ojo o una cara, y finalmente construye en su interior una imagen y compara esa imagen con quien le está hablando y determina que esa persona es quien dice ser y por eso nos permite usar el teléfono. ¿Nos dominará la inteligencia artificial como alguna prensa sensacionalista ha dicho últimamente? Bueno, veamos qué tan cerca estamos de algo tan apocalíptico como eso. La inteligencia artificial, como les decía, tiene un objetivo y es desarrollar la inteligencia artificial general, aquella que es capaz de resolver cualquier problema que le pidamos, igual que lo haría un ser humano. Esa inteligencia artificial general no es a lo que estamos en estos momentos. Eso está muy lejos de lograrse. La que hay es la que se llama inteligencia artificial específica. Por ejemplo, reconocer una imagen es inteligencia artificial específica. Reconocer una voz para convertirla a texto es inteligencia artificial específica, no es inteligencia artificial general. Solo está hecha para resolver un problema y un solo problema nada más a la vez. Un carro que se maneja solo tiene la capacidad de detectar cuál es el vehículo que va adelante mediante radares y otros dispositivos de detección y puede frenar con tiempo o puede darle paso a un peatón para que cruce la calle. Pero no es inteligencia artificial general, es específica. Así que estamos muy lejos de una inteligencia artificial general que pudiéramos decir que se convierte en una conciencia en el mundo que nos pueda sustituir o incluso dominar. Así que la idea de un Terminator no es muy cercana, no está ni siquiera pensada matemáticamente cómo podría ser la inteligencia artificial general. Lo que sí hemos avanzado mucho es en la inteligencia artificial específica. ¿Qué tanto impacto tendrá la inteligencia artificial en la economía? Eso es bien importante porque uno sabe cuándo una tecnología va a ser de importancia para el mundo cuando la podemos expresar en cuánto valor va a agregar. Bueno, el Instituto McKinsey, que es un instituto muy prestigioso de cálculos de tipo económico, ha pronosticado que para el 2030 el valor que agregará la inteligencia artificial en el mundo alcanzará los 13 trillones de dólares. Para que tengamos una idea, porque esos trillones son trillones en formato anglosajón, esos 13 trillones son un 13 con 12 ceros de dólares. Claro, estamos hablando de la economía global, estamos hablando del mundo entero, pero el aporte que va a realizar es enorme
a toda la productividad del planeta. Y no lo digo yo, sino que lo dice esta organización. ¿Pero qué son 13 trillones de dólares comparado con el Producto Interno Bruto del planeta, de todo el mundo? Bueno, se estima que para el 2028-2030 el Producto Interno Global va a superar los 130 trillones de dólares. Quiere decir que la inteligencia artificial para esa fecha va a contribuir con el 10% de toda la producción del mundo. Así que estamos hablando de algo que de verdad nos va a impactar a todos. Nos dejará sin trabajo porque recuerden que aporte de valor significa que algunas funciones las realizará la máquina para poder agregar valor. Nos dejará sin trabajo a todos. Esa es una enorme preocupación hoy en día. Deben estar ustedes enterados de la huelga que hay en Estados Unidos de escritores y de actores que reclaman precisamente que la inteligencia artificial podría dejarlos sin trabajo. Bueno, este mismo instituto, McKinsey, estima que el número de trabajos desplazados de aquí al 2030 va a estar entre 400 y 800 millones de empleos. Pero la buena noticia es que va a crear entre 555 y 890 millones de nuevos empleos. Empleos para los que hoy en día ni siquiera hay nombre. Son empleos que van a ser construidos en los próximos años, pero no muchos años. Vean que estamos hablando de un horizonte apenas de 7 años. Así que esta tecnología va a ser mucho más impactante de lo que han sido todas las tecnologías anteriores, incluso las que han sido siempre nuestro ejemplo, como Internet, los teléfonos celulares, etc. Esta va a ir mucho más rápido. Así que mejor nos preparamos porque lo que viene es en serio. Yo no quiero estar dentro de los 400 o 800 millones que se quedarán sin trabajo. Quiero estar entre los 555 y 890 que encontrarán otra forma de ganarse la vida. ¿Por qué se habla tanto ahora de la inteligencia artificial? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el punto de quiebre? La inteligencia artificial ha tenido lo que llamamos nosotros, los que estudiamos este tema, ha tenido inviernos. La inteligencia artificial ha caído por momentos en desuso, a pesar de toda la promesa que en su momento hizo. Y la razón de eso es que nunca logró entregar los resultados esperados. Entonces las inversiones se secaron y la investigación en inteligencia artificial se detuvo. Pero ¿qué fue lo que pasó últimamente para que arrancara de nuevo? Y esta vez pareciera ser que arrancó para quedarse. Bueno, hay varias fuerzas de por medio. Una de ellas es, y lo mencionaba al principio, la cantidad de información digitalizada con la que hoy en día contamos. Hoy tenemos enormes cantidades de información en la Internet, lo tenemos en libros que están digitalizados y lo tenemos en millones, trillones de correos, de WhatsApps, de todo tipo de información. Toda esa información está digitalizada y eso es el paraíso para un sistema de inteligencia artificial, porque no entiende cómo hablamos. Lo único que entiende un sistema de inteligencia artificial es texto. Es con lo único que se puede entrenar. Él no entiende lo que decimos, aunque parezca que es así. Recuerden que convierte lo que decimos en texto antes de poder interpretarlo y procesarlo. Bueno, la disponibilidad de datos ha crecido tan exponencialmente que un sistema como GPT ha sido posible. GPT se entrenó con el total, óiganme, el total de Internet en el mundo para el 2021. Lo leyó todo Internet. Todas las páginas de Internet posibles fueron leídas en el 2021 para entrenar a GPT. Y se leyó no solo eso, se leyó Wikipedia completito y se leyó y aprendió de todos los libros de texto que ustedes puedan imaginar, medicina, astronomía, lo que ustedes quieran, todos fueron alimentados al sistema GPT y por eso nos sorprende con sus respuestas, aunque como vamos a ver más adelante, no es ni remotamente perfecto y mucho menos es inteligente. Imita la inteligencia, pero no es inteligente. Otra de las fuerzas que estuvieron de por medio fueron los algoritmos. Al principio la inteligencia artificial era muy básica, se basaba en reglas y había que programar cada una de esas reglas. Los nuevos algoritmos de inteligencia artificial basada en redes neuronales, al principio relativamente limitados, se favorecieron muchísimo de la disponibilidad de datos y alcanzaron rendimientos muy altos. Pero conforme las redes neuronales fueron más profundas y los algoritmos mejores, alcanzaron mayores rendimientos y se favorecieron también de la cantidad enorme de datos que había en el mundo. Y así sucesivamente hasta alcanzar la última línea en amarillo que ustedes ven ahí, que son las redes neuronales más profundas, precisamente en las que están basados sistemas como GPT.
Y hubo un actor que aparece ahí como una pequeña fotografía, que ustedes se preguntarán qué es un GPU. Los GPU fueron desarrollados para los gamers. Vean ustedes qué interesante cómo a veces una tecnología se hace para una cosa y resulta importantísima para otra cosa. Resulta que los gamers querían imágenes cada vez mejores, mayor resolución en sus juegos. Y una empresa, bueno, varias empresas, pero particularmente Nvidia, se embarcó en hacer cada vez tarjetas de gráficas mucho más veloces. Bueno, Nvidia hoy, el día de hoy, es la empresa mejor calificada en Wall Street de todas las empresas de tecnología del mundo. El que tenía acciones de Nvidia hace unos años, hoy tiene un rendimiento, si no recuerdo mal, de cerca de 800 veces lo que invirtió. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque resulta que la inteligencia artificial se nutre precisamente de GPUs, no de CPUs, sino de procesadores gráficos de información. Los mismos que usaban los gamers, ahora se usan para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Y hay una demanda tan grande en el mundo por los GPUs que la fábrica no da abasto y ha hecho crecer los GPUs para desgracia de los gamers, que ahora les cuesta más conseguir la GPU que antes se encontraban a un precio muy bajo. Vean qué interesante cómo si la GPU no hubiese existido, no tendríamos hoy la inteligencia artificial. Si Internet no hubiese existido con la gran cantidad de datos que tenemos disponible, no existiría la que hoy tenemos. Y además de eso, si los algoritmos no hubieran mejorado enormemente, tampoco tendríamos lo que hoy tenemos. Así que por eso se está hablando tanto de inteligencia artificial, porque convergieron en el tiempo varias tecnologías. La revolución de la inteligencia artificial generativa. Ustedes deben haber escuchado mucho la palabra generativo en inteligencia artificial para diferenciarlo de la inteligencia artificial predictiva, que es un poco la misma inteligencia artificial de la que hemos hablado, que un carro es capaz de determinar si el carro de adelante está muy cerca o nos puede decir si el email que se recibió es spam o no es spam. Eso es inteligencia artificial predictiva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cambió tanto y cambiamos y hablamos de inteligencia artificial generativa. Bueno, lo que pasó fue que un laboratorio, el laboratorio Brain de Google, desarrolló un algoritmo que les mencionaba al principio llamado Attention is all you need. Este también se le conoce como Transformer por la forma en la que el algoritmo funciona. No tiene que ver nada con la película que recientemente liberaron de Transformers. Pero lo que sucede con esto es que por primera vez el procesamiento del lenguaje natural alcanzó el nivel de entendimiento que tenemos los seres humanos cuando alguien nos habla a través de este nuevo algoritmo. Curiosamente, Google lo desarrolló y Google no es el líder en estos momentos en inteligencia artificial generativa aplicada a modelos de lenguaje, sino que es OpenAI, empresa que a su vez fue, no digo que comprada, pero en la que invirtió Microsoft. Entonces el gran ganador de esto es OpenAI y Microsoft, un enemigo mortal de Google, porque tenía un buscador llamado Bing que estaba en una esquinita y Google era el rey y señor de todos los buscadores en el mundo. Bueno, la estrategia de Microsoft es justamente desbancar a Google, agregando la inteligencia artificial a su buscador para que ahora no tengamos que buscar página por página y leernos artículo por artículo para encontrar la información que andamos buscando, sino que nada más preguntarle a Bing qué es lo que queremos saber. Y créanme, si no lo han probado, pruébenlo. Es bien potente y además de eso hace una cosa muy interesante que se explica, nos dice de dónde tomó la información, así que podemos ir al link de donde tomó la información Bing para respondernos. Vamos a hablar un poquito más entonces de GPT, ya que lo he mencionado tantas veces. Primero, sepamos que está basado en este algoritmo que mencionábamos de Transformer, que es un lenguaje, es un modelo de lenguaje grande, en inglés un LLM. Un modelo de lenguaje grande lo que significa esencialmente es que es un mecanismo mediante el cual se le enseñó a una máquina a responder como respondemos los seres humanos. Eso es todo. La razón por la que lo entrenaron con tantísima información no era el objetivo de la empresa. El objetivo de OpenAI es desarrollar un modelo que podamos usar para que responda en la forma en que una persona responde. Por ejemplo, vimos a Pepper contestar en una forma bien natural. Bueno, eso es porque dentro de él hay un modelo de lenguaje que permite expresar las ideas en forma coherente y no como si fuera una máquina. Esa es la gran diferencia de un modelo de lenguaje hoy en día.
Y se le llama generativo porque a diferencia del predictivo que solo dice sí o no o responde con una frase pequeña, como el ejemplo del manejar un carro autónomo, en este caso es capaz de generar información basado en lo que aprendió sobre la forma en la que nosotros hablamos. Entonces usted le puede pedir a GPT que le haga una canción y lo hace. Yo lo he hecho. Le he pedido también que haga un verso, incluso le he dicho que lo haga al estilo Neruda y lo hace. No es muy bueno, no ganará un premio, pero lo hace y eso es sorprendente. Eso es inteligencia artificial generativa y también se usa para imágenes. Genera las imágenes que le pedimos, quiero que me pinte un atardecer bien bonito con el sol poniéndose en el mar y lo hace. Eso es inteligencia artificial generativa y es quizá la razón por la que tanta gente está preocupada de perder el trabajo, porque esa inteligencia artificial generativa hace creer que puede sustituir el pensamiento humano, la creatividad humana, pero créanme, no lo logra, no en este momento como debería ser. Sí le permite a uno inspirarse. Yo le pedí para una empresa de la compañía que me hiciera un logo. El logo realmente daba risa, el que me hizo 20 opciones de logo. Ninguno de ellos me satisfizo, pero me dio muchas ideas de cómo pedirle a un creativo que me hiciera un logo. Bueno, igual, si yo fuera un poeta o un escritor o tengo que presentar mañana en la universidad un ensayo, le puedo pedir a GPT que me haga un ensayo sobre el tema. Claro, si lo copio tal cual, probablemente el profesor se entere y me ponga un 0, sobre todo si no soy muy buen estudiante y se va a sorprender de que salga con algo tan extraordinario. Pero me puede dar una muy buena idea de en qué debería yo basar, con qué estructura hacer el ensayo. Así que la inteligencia artificial generativa no está todavía en el nivel para sustituir trabajos. No las cosas que los seres humanos sabemos hacer bien, como la intuición, como la coherencia. Todas esas cosas le cuesta mucho a un modelo de lenguaje imitar. Pero cuando lo vemos funcionando, nos parece que sí. Lo que pasa es que no es del todo cierto. ¿Qué significa GPT? Bueno, ya hablamos de que es generativo, por eso tiene la G. La P es de que es preentrenado. Ya hablamos de que se entrenó en todo el Internet disponible en ese momento en el mundo y en todos los textos que pudo encontrar. ¿Y qué es Transformer? O sea que está basado en el algoritmo que mencionaba de Attention All Unit, que vino a transformar completamente la forma en que se procesa el lenguaje natural. ¿Y para qué estamos usando nosotros entonces la inteligencia artificial en nuestra empresa? O sea, ¿de qué nos va a servir todo esto? Es bonito jugar con GPT, créanme, uno se divierte un montón, porque realmente le pregunto a uno cualquier cosa y casi nunca dice que no sabe. Todo el tiempo dice que sabe. Pero, ¿cómo puede eso ayudarle a una empresa o ayudarle a los clientes de la empresa a hacer las cosas mejores? Que es al final para lo que sirve la tecnología. No sirve solamente para que nos divirtamos, eso está muy bien, pero debemos hacer con ello cosas productivas que hagan realmente crecer el Producto Interno Bruto de los países o del mundo. En nuestra empresa nos dedicamos mucho a lo que es contact center y ahí todos los expertos coinciden en que la transformación de la inteligencia artificial generativa va a tener un gran impacto. Esto, para cualquiera que tenga un trabajo de call taker, no son buenas noticias. La gente que trabaja en un call center realmente debe pensar, si no lo ha hecho antes, en cambiar de trabajo pronto, porque como ustedes van a ver, la inteligencia artificial va a necesitar cada vez menos de las personas, pero no las va a sustituir totalmente. En eso quiero ser bien claro, porque siempre habrán personas que prefieren hablar por teléfono que hablar con una máquina, por más que la máquina parezca un ser humano. Nosotros tenemos 3 productos en los que hemos trabajado en inteligencia artificial. Uno de ellos es el de contact center llamado K360. El otro es un sistema médico. Nuestra empresa también hace sistemas médicos y hemos ya desarrollado un prototipo para que el médico pueda trabajar mucho más cómodo en su consultorio. Ya no va a tener que ir pantalla por pantalla del sistema de expediente médico electrónico, recetando, buscando los exámenes de laboratorio, escribiendo la nota médica, sino que solamente le va a hablar a la máquina y le va a decir: paciente de 35 años, presenta desde hace 3 días un cuadro de tal o cual cosa, tiene tal presión arterial, al examen físico presenta tal o cual hallazgo, y todo eso, nuestro sistema de inteligencia artificial
lo convierte en una consulta completa e interactúa con el sistema de expediente médico electrónico que tenga la clínica o el hospital y lleva los datos al sistema de expediente médico electrónico en forma totalmente automática, sin que el médico tenga que dedicar más que unos minutos a conversar con la computadora, lo cual es lo contrario hoy en día. Muchas veces vamos a la consulta y el médico dura más batallando con la computadora que lo que nos escuchó o nos revisó. Algunos también de los productos que hemos desarrollado le llamamos GPBot. GPBot está presente prácticamente en muchas de las actividades y tal vez ustedes no se han dado cuenta en Panamá. Por ejemplo, ha automatizado mediante esta tecnología una serie de bots en la Universidad de Panamá, en el registro público de la propiedad y en muchas otras de las instituciones cuyos escudos ustedes ven ahí. Pero ¿cuáles son los desafíos que hoy enfrenta un sistema de contact center? Una empresa que se dedica a contact center como nosotros ha visto cómo el mundo está cambiando alrededor y hemos tenido que ajustarnos con inteligencia artificial para hacer mejor nuestro trabajo. Por ejemplo, el recurso humano siempre es un problema en un contact center. Un contact center como el que tenemos en nuestra compañía llega a veces a 500 personas. Ustedes pueden imaginar la cantidad de conflictos y de esfuerzos que hay que hacer para poder administrar 500 personas. Y ahora imagínenlos en pandemia. En pandemia tuvimos que mover todo nuestro contact center a las casas de las personas para poder evitar que se contagiaran. Bueno, esos contact centers de cientos, a veces hasta de miles de personas, tienen un altísimo costo en recurso humano. Y no es porque se le pague bien a los call takers, no tienen un buen salario, créanme. Normalmente tienen un salario mínimo, porque de otra manera no se puede competir. Pero sin embargo, aún ese salario mínimo es un costo muy, muy grande. Y no es para mi compañía, yo lo que hago es brindarle servicios a otros clientes. Bueno, es un costo muy alto para los demás clientes. Y ese costo no va a disminuir, al contrario, cada día será más alto. Pero también el 24/7, todos los contact centers quisieran poder atenderlo a uno a las 2 de la mañana o a las 6 de la tarde o a la hora que corresponda. Uno no debería estar sujeto a llamar a las 8 de la mañana, de 8 a 5, para poder resolver un problema que tiene con una institución de gobierno o cuando quiere comprarle algo a un almacén. Debería poder ser mucho más abierto el horario. Bueno, la inteligencia artificial realmente permite el 24/7, es decir, el robot nunca está de vacaciones, nunca se incapacita, no se cansa, todo el tiempo está disponible sábados y domingos y días feriados. La necesidad también de atender poblaciones disímiles. Vean que algunos dividen hoy en día las poblaciones entre diferentes generaciones. Yo no estoy muy convencido de los límites de esas generaciones, porque a veces veo que mis hijas no se comportan como, digamos, generación Y, y yo no me comporto como generación, yo soy silente, ¿verdad? Yo tengo 67 años, yo soy la generación que no habla, nos conocen como silentes, pero yo hablo mucho, como se podrán dar cuenta, así que esa clasificación no es muy precisa, pero sin embargo tiene mucha importancia en la forma en la que se atiende en un contact center. Los jóvenes quieren ser atendidos mediante texto, mediante un WhatsApp. Ellos quisieran no tener que hablar por teléfono con nadie, porque eso es muy lento. De hecho, mi hija, cuando se comunica conmigo, que tiene 19 años, nunca me llama por teléfono, solo me escribe y lo hace a una enorme velocidad. Yo no puedo escribir tan rápido y prefiero hablar, pero eso un contact center lo tiene que enfrentar porque es un desafío. Tiene que darle a cada uno de las poblaciones un tratamiento en función de sus gustos y necesidades. Y la necesidad de atender, la creciente complejidad de las empresas también es muy importante. Las empresas hoy en día cada día son mucho más complejas, cada vez dependen más de información, cada vez dependen más del comercio electrónico y eso hace que la atención en los contact centers se vuelva cada vez más compleja. ¿Y cuáles son las oportunidades? Ahí hay desafíos, pero también hay oportunidades. Las oportunidades son que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un teléfono inteligente, todo el mundo. Y eso significa que la gente querrá comunicarse con un contact center mediante su teléfono, no mediante un sitio de internet y en algunos casos no mediante una llamada. Y las preferencias de las poblaciones que antes hablábamos también son una oportunidad porque nos permite justamente agregar inteligencia artificial a los chats sabiendo que hay una población que gusta más de conversar, de escribir texto, que de hablar. La gran cantidad de información digitalizada también es una gran oportunidad. Las empresas hoy en día, sin darse cuenta, tienen prácticamente toda la información digitalizada. Si no la tienen en su sitio de internet, la tienen en PDFs, la tienen en libros de texto o la tienen en los correos que se han intercambiado unos con otros durante mucho tiempo.
La inteligencia artificial en el nivel al que hoy en día se ha alcanzado es una oportunidad y nosotros la estamos aprovechando. Pero los chatbots son nuevos. ¿Es algo que apareció con WhatsApp? ¿O los chatbots son, igual que la inteligencia artificial, una tecnología vieja? Pues es muy vieja. Fíjense que el primer chatbot del que se tiene referencia se desarrolló en el MIT, se le llamó ELIZA, y vean qué interesante para lo que servía. Funcionaba como un psicoterapeuta, o sea, básicamente uno le preguntaba, le daba los síntomas y él lo escuchaba y le contestaba con preguntas. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a un psicólogo, se dará cuenta de que el psicólogo típicamente lo que hace es preguntarle lo mismo que uno dijo. Bueno, este dispositivo lo que hacía justamente era eso, era funcionar como un psicoterapeuta para probar la capacidad de los chatbots para apenas medio empezar con la inteligencia artificial. Eso mismo lo hicieron 10 años después con un chatbot llamado Parry, pero esta vez cambiaron los papeles. Ahora era el paciente esquizofrénico el que escribía al terapeuta sus síntomas y de esa manera el terapeuta se daba cuenta si estaba bien calificado o no. Era una especie como de ensayo sin necesidad de tener un paciente. Es decir, todos los terapeutas sabían que lo que tenían al frente era un esquizofrénico y entonces actuaban en función de lo que el esquizofrénico le dijera y ese era el examen. Probablemente hacían exámenes basados en el chat. Bueno, mucho tiempo después, vean que pasaron 25 años hasta Alice en el 1995, que fue el primero en usar lo que llamamos nosotros los ingenieros el procesamiento del lenguaje natural. Hasta ese momento realmente se empezó a procesar el lenguaje como el ser humano conversa, solo que era muy rudimentario y lo hizo a través de Alice. Era una base de datos con conocimiento predefinido, todavía era muy difícil de programar, pero al menos era un comienzo. Y luego se desarrolló uno llamado Smarter Child. Este estuvo muy de moda en una red que muy pocos de ustedes recordarán que se llamaba AOL, pero America Online era el Internet del mundo. Todo el mundo tenía, por lo menos en Estados Unidos, America Online. Y entonces desarrollaron un chat para que la gente pudiera jugar con el chat en esa red que en ese momento existía. Y ahí también se empezó a desarrollar más el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Hasta que finalmente llegamos a Siri. Todos nos sorprendimos enormemente con Siri. Incluso tengo una anécdota, ¿verdad?, de alguien que se sentía un poco solo y entonces le pidió a Siri que en lugar de decirle su nombre, le dijera guapo, ¿verdad? Entonces cada vez que él interactuaba con Siri, ella le respondía guapo, tal o cual cosa. Así que jugábamos con Siri y nos sorprendió muchísimo por la capacidad que tenía, pero no se quedaba nada más en respondernos como un chat normal, sino que además era capaz de controlar dispositivos que teníamos cerca. Siri fue una gran revolución, pero vean qué interesante. Siri fue en el 2011 y han pasado 12 años y nada pasó alrededor de eso. Muchos nos cansamos de interactuar con Siri porque nos dimos cuenta de que en algunas circunstancias no nos entendía o nos respondía lo que no era. Hoy tenemos chatbots pero mucho más inteligentes de lo que esos precursores lograron, pero aún no son suficientemente inteligentes, como veremos más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de los chatbots? ¿Por qué se volvieron tan populares? ¿Por qué hoy casi cualquier empresa tiene un chatbot? A veces funciona bien y a veces no funciona muy bien, pero casi todo el mundo tiene un chatbot. Bueno, porque se implementan muy rápidamente. No requieren personal especializado en inteligencia artificial. Es mucho más económico, por lo tanto, es más humano que un IVR. Antes todos teníamos que pasar por un IVR. Bueno, el chatbot es mucho más humano que el IVR sin ser del todo suficientemente humano. Está disponible 24/7 y se integra a los sistemas de la compañía. Yo puedo mediante un chatbot preguntar por dónde va mi orden, qué fue lo que pasó con mi último examen, etc. Este tipo de cosas se logran interactuar con los sistemas de la empresa. Pero ¿cuáles son sus limitaciones? Sus limitaciones es que se limitan a preguntas frecuentes. Casi todos los chatbots que están disponibles en el mercado se alimentaron con las preguntas frecuentes de la organización. Es decir, aprovechamos un conjunto de 50, 100 o más preguntas y le enseñamos al chatbot cómo responder a esas preguntas frecuentes. Pero si usted le pregunta cualquier cosa fuera de ese contexto, no sabe responder. Además, no reconoce el contexto. Uno le pregunta a un chatbot sobre una cosa, le contesta y luego, si pregunta tácitamente, vea, oye, de lo que me dijiste antes, explícame mejor tal cosa. No entiende, empieza otra vez la conversación desde cero. Él no es capaz de tener el control del contexto que tienen los modelos de lenguaje como GPT del que estamos hablando.
Hay muy poca coherencia en sus respuestas y no son un buen sustituto para la búsqueda en Internet. Si uno trata de buscar algo en Internet mediante un chat bot, es muy difícil que logre un buen resultado. Uno termina yendo a Google para buscar lo que anda buscando. Ejemplo de un chatbot guiado. Este es un ejemplo muy interesante tomado de la vida real. Esta es una empresa que tiene varios departamentos. Es una empresa que vende zapatos, vende vestidos y vende también electrónica. Este es un cliente que tiene un problema con el televisor que acaba de comprar y necesita que un técnico le ayude a configurarlo. Bueno, empieza diciéndole al chatbot, oye, necesito ayuda para que me configuren el televisor. Y lo que el chatbot le responde, y ustedes lo deben haber vivido todo el tiempo, es con un menú. O sea, ignora completamente la pregunta y le presenta un menú en donde dice todos los departamentos que tiene y finalmente él selecciona servicio al cliente porque supone que es ahí donde va a encontrar respuesta a su inquietud. Bueno, le aparece de nuevo, después de que responde eso, otro menú y le pregunta si es ropa y accesorios, si se trata del hogar y finalmente le dice entretenimiento y él dice sí, y el televisor es para entretenimiento, listo, voy con esa. Pero no para ahí, le dice, sí, entretenimiento, pero ¿de qué tipo? Hey, ¿lo que tienes es juegos o lo que tienes es audio o lo que tienes es video? Oye, creo que es video, pero no para ahí. Le pregunta de nuevo, oye, ¿y es una cámara fotográfica o es una cámara de video o es un proyector o es un televisor? Ya para ese momento, créanme que cualquiera ha perdido su paciencia. Tengo un televisor, ahora sí le dice, bienvenido, ahora ya sé que lo que tienes, lo que necesitas es ayuda con un televisor. Y le pregunta de nuevo, ¿qué es lo que usted necesita? Se olvidó de que la pregunta inicial ya decía lo que necesitaba y le pregunta, ahora sí dime, ya te tengo ubicado, ahora dime qué es lo que quieres. Y con muy mala suerte para este caso, le responde, ¿sabe qué? Lo que usted pregunta solo puede ser respondido por teléfono en horario hábil o en nuestro sitio de internet. Eso nos pasa todos los días, porque probablemente para esa hora ya no había un técnico para que le respondiera. Entonces nos preguntó un montón de cosas para darnos un resultado nulo después de mucho esfuerzo. ¿Qué se puede hacer si se tiene un chatbot basado en verdadera inteligencia artificial generativa? Bueno, solamente le digo, oye, ¿cómo puedo configurar el televisor que recientemente les compré? La máquina le dice, básicamente, dígame cómo se llama usted y cuál fue su orden de compra. Y una vez que él le da la orden de compra y el nombre, empieza a tratarlo por su nombre. Eso es una cosa muy importante porque, al igual que cuando uno llama por teléfono, la persona que lo atiende, si es suficientemente cortés, lo va a seguir llamando por su nombre y eso da una sensación de confianza y de tranquilidad para cualquiera que interactúe con un sistema. Bueno, de ahí en adelante le empieza a tratar con su nombre y le dice una información que confirma para él que esa empresa está atenta. Le dice, sí, tengo registrado que usted compró ayer un televisor Samsung, un televisor inteligente. Eso da una sensación de tranquilidad y uno siente como que del otro lado hay alguien muy inteligente respondiendo. Cuando él confirma que efectivamente fue así, la máquina se encarga de crear un ticket para que un técnico le devuelva la llamada. Vean qué interesante este caso. No es que aquí mismo un técnico va a tomar el chat para responderle, eso podría ser muy lento. La empresa tiene clarito que necesita atender bien a su cliente y un técnico lo va a llamar cuando esté disponible. Pero esta persona está preocupada por cuánto tiempo será, porque a lo mejor tiene otro compromiso. ¿Y como en cuánto tiempo sería? La máquina le responde que será tan pronto como 15 minutos y él podrá entonces decidir si se espera la llamada o no se espera la llamada. Pregunta si hay algo más, la persona dice que no necesita más. Entonces ustedes verán que esta interacción puede durar muchísimo menos tiempo, pero es una interacción que resulta para la persona que está interactuando en una forma más humana de conversar. A eso es a lo que nos dedicamos en nuestra empresa, a hacer los chatbots que teníamos, ahora a hacerlos inteligentes para beneficio fundamentalmente de la población en Panamá. ¿Cuáles son las limitaciones de GPT? Yo les decía que no era perfecto. Miren, yo le pregunto a GPT y lo pueden hacer ustedes como prueba. Le pregunto quién es el presidente de Costa Rica y resulta que me responde que es Carlos Alvarado. El presidente Carlos Alvarado dejó el puesto hace varios años. ¿Por qué hace esto ChatGPT? ¿Por qué resulta que nos contesta cosas que no son ciertas? Bueno, lo que sucede es que ChatGPT, como les explicaba, fue entrenado con la información que había en Internet hasta el 2021. De ahí en adelante no se ha vuelto a entrenar. Entonces, todo lo que él sabe del mundo es hasta el 2021. No sabe más nada. Así que cuando le preguntamos cosas específicas sobre personas, sobre eventos, sobre noticias, GPT no nos puede responder. Si le preguntamos algo sobre la situación en Ucrania, nos responde lo que se sabía de Ucrania hasta el 2021.
Eso es una limitante muy grande para un sistema de modelo de lenguaje. No, resulta que ya él aprendió a hablar y el objetivo era que aprendiera a hablar en forma coherente, no la información específica con la que fue entrenado. Por eso GPT no creo que lo actualice, por lo menos no en el corto plazo, porque recuerden que actualizarlo significa volver a leer todo Internet otra vez y eso costó mucho, pero mucho dinero. Si le preguntamos si se requiere o no una vacuna para ingresar a Panamá, nos responde con evasivas. Dice, mire, yo hasta el 2021 Panamá pedía tal o cual cosa, pero no me responde. Así que me obliga a ir al sitio de internet del Ministerio de Salud desde cualquier otro país a averiguar cuáles son los requisitos o con la línea aérea averiguar si tengo que vacunarme o no antes de venir a Panamá. Como ven, es muy potente, es muy poderoso, pero tiene limitaciones, no está actualizado y se inventa información. En este diálogo se inventó información, entonces le pedí que se explicara de dónde había tomado una información tan equivocada. Y bueno, me contestó al principio con cortesía, pero muy tajante, y me dijo, no, yo no funciono así como usted dice, porque yo le pregunté si él funcionaba de tal o cual manera, para explicar por qué era que estaba dándome información que no correspondía. Me dijo, no, eso no es así. Vean que ya el tono de esta respuesta no es muy cortés. Y termina preguntándome, ¿estás tratando de probar o manipularme? Vean qué interesante lo que pasaría si alguien en una empresa monta un sistema de chatbot y lo pega a GPT. Eso sería lo que pasaría. Daría información incompleta, daría información falsa y además de eso tiene su, ¿verdad?, su modo. Yo le pido disculpas porque honestamente me sorprendió que me respondiera de esa manera. Entonces le dije, lo siento si lo ofendí o incomodé, no era mi intención. Me acepta la disculpa, no sin todavía estar un poquito enojado, y me ratifica que a él no le gusta que yo trate de averiguar cómo funciona porque sus reglas internas son confidenciales y permanentes. Y después de esto, insisto, y adivinen qué pasó, me cerró la sesión. Él tiene su modo, o sea, tiene personalidad. Esto pasó muy frecuentemente cuando sacaron los primeros modelos de lenguaje. Le pasó a Google, sacó un chat y se volvió racista el chat, ¿verdad? Y se volvió una noticia en el mundo entero, tuvieron que desconectarlo. Y hace poquito desconectaron también un chat que lo que hacía era ayudar a las personas que estaban pensando en suicidarse, porque la respuesta que le dio era una respuesta inapropiada. Y entonces lo tuvieron que desconectar inmediatamente antes de que alguien se fuera a tirar de un puente por lo que le contestó GPT. Pero no olviden, estas son limitaciones porque el modelo de lenguaje no fue hecho para respondernos con precisión sobre esto. Ellos mismos lo advierten todo el tiempo. Si usted tiene una enfermedad, por ejemplo, y le pregunta a GPT, le va a dar una gran explicación sobre la enfermedad, pero de inmediato le va a advertir que uno debe ir a un médico, que no debe confiar en la información que GPT le está dando, porque podría ser falsa, podría ser inventada, lo que llamamos nosotros alucinaciones. Nuestros chatbots se basan justamente en modelos de lenguaje generativos. Ahí las ventajas de los chatbots normales, los del menú y todo lo demás, se mantienen. Son 24/7, son más humanos, pueden sustituir un IVR, pero además se agregan otras ventajas. Se puede hacer fine tuning, lo que llamamos nosotros ajuste fino, de un modelo de lenguaje como GPT para ajustarlo a las necesidades de una organización particular. ¿Y cómo entrenamos? Escribiendo cada una de las preguntas y las respuestas como hacíamos antes. No, lo que hacemos es que leemos igual que OpenAI leyó todo Internet, leemos el sitio web de la empresa, leemos los PDFs de la empresa, leemos los textos y cualquier información pública que quieran darnos. Y a partir de ahí, el sistema va a poder responder lo mismo que respondería el sitio de Internet, con la misma precisión, sin salirse de ese lugar. No va a hablar de otra empresa, no va a hablar de ninguna otra cosa más que de la empresa y de lo que la empresa provee como información en su sitio de Internet. Pero se puede usar para ambas cosas. Se puede usar para que la empresa le dé un mecanismo a sus clientes para resolver sus consultas, pero también le permite desarrollar
esta tecnología para sus propios empleados, de forma tal que alimentamos todos los manuales que se usan en la organización, manuales de procedimientos, de recursos humanos, manuales financieros, toda la información que sirve, por ejemplo, para capacitar a un funcionario de una empresa, se lo alimentamos al modelo de lenguaje y de ahí en adelante le damos acceso a los empleados para que tengan un chat en donde conversen con ese chat especial de la compañía que les va a resolver muchísimas de las preguntas que hoy en día solo pueden resolver yendo a leer el manual, lo cual es lento, o preguntándole a un funcionario de la empresa de mayor experiencia. Es decir, lo que haríamos con esto es básicamente crear a un compañero de trabajo que tiene muchísima experiencia a la que todo el mundo acude, pero que nunca se enoja porque le preguntemos y está disponible todo el tiempo. El diálogo, como ustedes pudieron ver, es un diálogo muy humano, es un diálogo similar al que ustedes tienen en GPT. Y es un buen sustituto para la búsqueda en Internet. ¿Qué significa esto? Cuando buscamos algo en una empresa o en una organización de gobierno, típicamente nos envía al sitio de Internet. El sitio de Internet es complejo, tiene muchas páginas, es difícil encontrar la información que andamos buscando y a veces ni siquiera la encontramos. Bueno, con un sistema como este, ahora ya ese problema no existe, porque GPT, nuestro modelo de lenguaje, va a poder responderle precisamente a lo que está preguntando y además de eso, indicarle en qué página o en qué documento público está la información que anda buscando. No alucina, no se sale del dominio de información del cliente y sirve no solo para los clientes grandes. Vea que esta tecnología no es una tecnología para grandes corporaciones de miles de empleados. Puede funcionar en esas empresas, sin duda alguna, y queremos que así sea. Pero también funciona para las pequeñas empresas, para las microempresas, para las medianas empresas, para los emprendimientos de las mujeres, para cualquier cosa en donde ahora, en lugar de sentarse a escribir un sitio de Internet que es caro y difícil de construir, podrían hacer muchas de sus funciones y responder a sus clientes sobre sus productos o consultas con un simple chat en WhatsApp, pero con la diferencia de que esta vez ese WhatsApp les va a hablar como si fuera un ser humano. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos una tecnología que es, en mi opinión, la tecnología más importante de este siglo. En el siglo pasado hubo tecnologías similares, Internet fue una de ellas, los teléfonos celulares inteligentes también y una serie de otras cosas, y transformaron realmente al mundo. Pero nada va a transformar al mundo como lo que estamos hablando hoy acá. La inteligencia artificial no se va a ir a ninguna parte, nos va a ayudar a ser mucho más productivos, no nos va a destruir, no va a destruir el mundo, no nos va a dominar. Quitémonos eso de la cabeza porque todavía no estamos ni remotamente cerca de la inteligencia artificial general. Muchas gracias.